digas Alejandro. Sí, Ah, pero esa. Sí, sí, es esa. ¿Cómo? Sí, yo también trabajo en esa parte. Sí. Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos, para todas. Buenas tardes. Muy bien. Pues vamos a iniciar la charla hoy. Quiero compartirles para que puedan apropiarse la tecnología. En el chat estoy dejándoles a todos ustedes el enlace eh, para que puedan ver la presentación y si gustan editarla. El propósito de hoy tiene que ver, no sé si se ve en mi pantalla. ¿Se logra ver mi pantalla, compañeros? Sí, ya se ve. Ok. Muy bien, el propósito de hoy es hablar un poco acerca de las fuentes y requisitos para monetizar la investigación. Y la idea de esto va de la mano con
el conocimiento de los mejores requisitos técnicos exigidos por la convocatoria. Recordemos que en la última oportunidad conversamos muy brevemente de la convocatoria de investigación ICFES 2025, que está aún vigente y que ofrece 35 millones para grupos de investigación y 16 millones para estudiantes de maestría y de doctorado. Yo la verdad no tengo en este momento el acceso a la data de de cuántos estudiantes de maestría contamos en la actualidad y me voy a enfocar, por lo tanto, en los grupos de investigación, que sabemos son 16 grupos de investigación aquí en la escuela. Entonces, la idea es porque a partir de esta convocatoria se pueden identificar antecedentes extranjeros que nos ayuden a dar algo de inspiración en alguna propuesta, una solución como la que espera el Instituto ICFES con esta convocatoria. Y acá hablar de algunos aspectos psicológicos sobre la enseñanza que puede derivarse de esta convocatoria en el ejercicio hipotético de que se implementara esa solución o esa propuesta. Entonces acá les quería compartir la agenda de trabajo para hoy. Voy a hacer un recorderis de lo que previamente hemos abordado. Voy a hacer también un paseo muy rápido por los requisitos que tiene esta convocatoria y ofrecer o socializar con ustedes una propuesta tentativa. Para ello voy a recordar dos antecedentes específicos y lo que sería la apropiación tecnológica a través de AI Comic Factory en Hugging Face. Entonces, las fuentes de proyectos de investigación que podríamos considerar en este caso a modo de ejercicio y finalizar con la idea de requisitos organizativos. Si desean participar, por favor, con toda la libertad del mundo, me pueden interrumpir. La idea es que esto se piense también en colectivo y podamos ver cómo les parece esta propuesta que les traigo. Previamente, haciendo un recorderis de las cosas que habíamos tocado anteriormente, habíamos mencionado la tecnología de grafos de conocimiento. Para ilustrar cómo uno puede usar Python, NotebookLM y Gemini para entender la convocatoria de ICFES, habíamos identificado aspectos psicológicos de esa convocatoria y cómo con estas tecnologías podemos estructurar datos textuales a partir de una red semántica. De allí está el valor agregado, digamos, del trabajo con estas herramientas que podemos sacarle provecho, no más que solo hace falta un foco dirigido a entender cómo en un contexto puntual estas tecnologías nos ayudan a estructurar textos como si fuesen datos en una hoja de Excel. Digamos que un poco lo que ha sido mi experiencia en este caso es que no tenemos en general conciencia de que dato es cualquier cosa que se pueda guardar en un disco duro. Es decir, usted puede coger fotos y videos y eso se puede analizar estadísticamente, se puede analizar matemáticamente, se puede analizar con la inteligencia artificial. Pero digamos que el concepto más popular que tenemos de la palabra datos es cuando vemos números en una hoja de Excel o cuando vemos información tabulada en una hoja de Excel. Si bien eso es el común denominador del tipo de datos que manejamos cotidianamente, pues resulta que el concepto de data se generaliza a cualquier cosa que se pueda guardar en un disco duro de una computadora. Dicho eso, entonces, pues lo que vamos a tratar de ver acá es cómo logramos estructurar datos textuales para construir una red semántica y cómo la red semántica se convierte en un activo intangible al que le podemos sacar provecho. De momento, ese activo intangible no va a tener valor financiero y por lo tanto no va a afectar patrimonio de la universidad, universidad, pero en un futuro, una vez que vayamos alimentando la red semántica con otros insumos, vamos a llegar a tener eventualmente una red semántica lo suficientemente potente como para darle una valoración financiera y que eso afecte patrimonio antes y después de impuestos desde el punto de vista de los reportes de estados financieros.
Y con ello, bueno, pues ver hasta qué punto es factible, y aquí la invitación está abierta, para que evaluamos hasta qué punto es técnicamente factible lanzar una propuesta que se inspire en estas experiencias extranjeras para captar esos 35 millones. De momento no son una cifra exageradamente alta, pero yo veo que acá el propósito es bajar bandera, como decimos cotidianamente, y si ganamos 35 millones, bueno, para la próxima convocatoria en el ICFES o en otra institución, lanzarnos por una aventura, por una propuesta que sea de mayor provecho financiero. Entonces acá la idea consiste en analizar la data ICFES, en la convocatoria ICFES, para analizar la data que viene disponible en Data ICFES y con ello ver cómo incorporamos Python como una herramienta que sirve no solo para responder a esta convocatoria, sino también para hacer innovación docente. Entonces, requisitos. La convocatoria ICFES tiene una cláusula explícita y es que los proyectos o las propuestas que se envíen al ICFES imparitable no van a ser aprobadas si se observa que la propuesta no hace uso de los datos del Data ICFES. Dicho de otra manera, tenemos que garantizar en el documento que se envía al ICFES, si lo decidimos hacer, que efectivamente vamos a analizar la data del Data ICFES. Esto ya de entrada pone un requisito técnico entre líneas, y es que el que va a estar detrás de la propuesta tiene que saber analizar datos. Lo otro es que esta propuesta va al objetivo de mejorar la calidad de la educación en Colombia y debe responder a preguntas de investigación con un enfoque territorial y o diferencial. Esto quizás responde un poco a el impulso que le había dado Francia Márquez al inicio del periodo de la presidencia de Gustavo Petro, de hacer que la ciencia llegara a los municipios, a los distritos más humildes, ¿no? ¿Qué entendemos por enfoque territorial? Es una aproximación de análisis, así como una propuesta de acción para reducir la pobreza rural. Esto no lo digo yo, esto está literalmente sacado de los términos de la convocatoria. ¿Qué es el enfoque diferencial? Es el reconocimiento de las características específicas de las personas sobre las cuales se han construido factores de exclusión y discriminación. Por ejemplo, el género, la identidad étnico-racial, la discapacidad, la edad, entre otras. Entonces, si vemos, estos requisitos ya marcan o delimitan de una forma explícita de qué debe estar constituida esa propuesta. Entonces, aquí les comparto un poco la experiencia que he recabado trabajando con el profesor Bieszek de la Universidad Técnica de Varsovia. Les voy a compartir el enlace y les voy a pedir, por favor, rápidamente, que se tomen un tiempito y miren este libro. Voy a, de todas maneras, intentar proyectarlo por acá. Denme un segundito. No sé si se ve, logran ver no la presentación, sino el libro. Sí. Sí. Ok. Pónganle cuidado. Este es un libro que apenas tiene 56 páginas y enseña Machine Learning, aprendizaje automático, a punta de comiquitas. Bueno, realmente es un libro de texto interactivo. Como pueden ver, tiene el efecto de que se pasa la hoja. Y aquí tú puedes empezar a experimentar la experiencia de aprender una aventura presentada por estos dos caracteres ficticios, beta y bit. Un joven y una joven que trabajan en un laboratorio de la ciudad de Varsovia y les llega un correo electrónico. El correo electrónico dice alta prioridad, nuevas tareas. El cuerpo del correo electrónico dice, nuestros oficiales en el terreno están operando en el área donde el virus del SARS-CoV-2, es decir, del COVID-19, se ha identificado. Necesitamos urgentemente un modelo que evalúe
el riesgo de muerte por infección, de manera tal que podamos saber en qué orden debemos vacunar a nuestros oficiales. Tienen 6 horas. Entonces, es, digamos, muy simpática la experiencia didáctica, porque en el contexto de este libro, vean cómo en la página siguiente se intercala un texto de tipo expositivo, mientras que esto que están viendo acá es un texto de tipo ilustrativo. Es una estrategia de divulgación pedagógica para enseñar un contenido que de otra manera puede ser bastante áspero a una audiencia poco experta. Y este libro está escrito en español. Este servidor participó directamente en la traducción al español antes del chat GPT, por cierto. Y junto con el texto expositivo, que es un libro de texto normal y corriente, se intercala otra vez la caricatura. Yo quiero acá darles a ustedes la oportunidad de que lo vayan hojeando en sus computadores y solamente se dediquen a leer la parte de la caricatura, sin entrar en el detalle de los códigos que ven en R. Esto está montado para usuarios de R. No le presten atención de momento a la parte expositiva porque no es el propósito de la tarea que vamos a hacer hoy, pero sí quiero darles 5 minuticos como para que ojeen, miren, lean la caricatura y me cuenten qué impresión tienen. ¿Listo? Voy a dejar de compartir pantalla, les dejo 5 minuticos para que cada quien vaya hojeando el libro y vean de qué se trata. ¿Pudieron acceder al libro? Sí, Juan Sí, Carlos, señor. Sí, Juan, gracias. sí, fuimos a entrar al libro. Buenísimo. Échenle un ojito.
Bueno, creo que ha sido suficiente el tiempo como para que le echaran un ojito. Quiero que libremente me cuenten cómo se sintieron viendo este material. ¿Qué impresiones tienen como docentes, como profesionales, como investigadores? El material resalta la importancia de la colaboración, ¿no? Entre las diferentes áreas, entre las diferentes profesiones, las diferentes formaciones. Sí, señora. Mónica, y viendo las caricaturas y esa combinación de caricatura como texto ilustrativo con texto expositivo, eh, como docente, como mamá de un niño, Lo siento, ¿qué lo impresión siento. tienes? ¿Qué nos puedes comentar? Cuéntanos. Bueno, pues aunque yo no soy madre, pero sí puedo decir que a mí me parece muy atractivo, no, me parece bastante atractivo la parte gráfica para explicar problemas complejos, ¿cierto? Lo que pasa es que se tiene que entender que cuando yo explico un problema muy complejo de una manera fácil, no es que yo sea una facilista, sino que soy una persona que facilito el conocimiento, ¿no? Eso es Claro, distinto. Ujú. sí, así es. Muchísimas gracias, Mónica. Con A mucho ver, gusto. cuéntenme los demás. O bueno, no sé, Mónica, si querías complementar algo más. No, me pareció muy interesante, me faltaban unas cómics y los estoy revisando, los estoy terminando. Ahí tenemos a Miguel y a Joana, creo que sí puedes verlos esta vez. Sí, adelante, Oh, Miguel. Juan, a mí me parece muy bacano cómo usan el concepto de storytelling para enseñar. Me parece Sí, muy señor. bacano eso. Me parece lo que más me gustó del libro fue ese, que usaran storytelling y pues en cierta medida las imágenes que realizan son bacanas. Entonces ahí yo pienso que pues en cierta medida, no sé, habrá un DALL-E o alguna de esas herramientas de inteligencia artificial para poder generar las imágenes. Pero lo que más me llamó la atención fue el storytelling, porque usted con storytelling puede acercarse a las generaciones más jóvenes y acercarse de una manera que es más atractiva para poder enseñarles algo. Sí, sí, señor. Y bueno, quizá aquí recuperando un poco lo que comentas, Miguel, imagínate que en lugar de cómics o de caricaturas, usando efectivamente, no sé, un Stable Diffusion o usando alguno de estos modelos de Dalí, etcétera, se generara una caricatura como no sé si ustedes, alguno de ustedes alcanzó a ver Mafalda, la caricatura argentina, pero en animado en televisión. sí, Entonces, digamos que esta experiencia, y bueno, les comento lo que fue mi experiencia traduciendo el libro. De esta traducción del inglés, el libro sale originalmente en polaco. Yo conozco al profesor Bieczek a través de un colega caleño, por cierto. Él es psicólogo egresado de la Universidad del Valle, pero él se fue de Colombia hacia Australia ya hace unos 20 años. Él está en la Universidad de Flinders y Fernando Marmolejo me cuenta, oye Juan, mira, tengo un colega en Varsovia que tiene un proyecto pedagógico y no sé si de pronto tú te le midas al reto. La idea sería traducir al español para que este libro se masifique. Él ya lo tiene en polaco y en inglés, pero pues la idea sería traducirlo a otros idiomas. Y yo, oye, me parece interesante el trabajo. Yo en aquel entonces, compañeros, me encontraba en Praga, en República Checa, haciendo una estancia postdoctoral. Regreso, bueno, pues nos coge la pandemia, mi esposa y yo regresamos a Colombia en el año 2021 y empezamos a trabajar de manera voluntaria, no hubo dinero de por medio en este sentido. Y la traducción del libro se hizo relativamente rápida, nos tomó como, habrá sido 2 meses, 3 meses, de 2020, finales de 2021, principios del 2022, y sale el libro traducido. No solamente con salir traducido, pues el profesor Bieczek, en agradecimiento el gesto generoso que hicimos, me dice, Juan, quiero que nos acompañes en el Users Conference del 2022, que va a ser en línea. Todavía estamos, digamos, como
regresando de pandemia y por asuntos de seguridad y todo el cuento, no se pudo hacer como se solía hacer el evento internacional de manera presencial. Entonces yo participé. En ese momento yo no estaba en Panamá y desde Panamá me conecté para hacer la presentación del libro en español. Se conectaron varios investigadores desde México hasta Argentina, incluso se conectaron varios profesores de buenas universidades en España y vieron este proyecto. Además de la participación en la conferencia, este libro motivó la escritura de un artículo científico en el que hacemos una revisión crítica de los conceptos estadísticos que no se abordan en este libro de texto, pero que desde el punto de vista técnico en estadística eran importantes. Y el paper sale publicado en el Journal of Statistical Theory and Applications justamente en el mismo año 2022. Entonces, creo que fue una experiencia muy favorable porque de mi parte la colaboración entraba en mi agenda de trabajo. Yo en aquel entonces estaba trabajando en el CESA, en el Colegio de Estudios Superiores de Administración, que queda ahí al lado del Parque Nacional. Eso se llama el barrio de la Merced. Y pues compaginé mi agenda de investigación con esta participación voluntaria a traducir el libro del profesor Biecek, al tiempo que yo aprendía y estudiaba algunas cosas de Machine Learning en R, que me llamó mucho la atención porque Machine Learning suele hacerse en Python, no en R. Pero bueno, de allí, de esa experiencia, cuando yo entro al CESA, yo, inspirado en Beta y Bit, planteo la idea de trabajar un libro parecido, no usando la temática del COVID, sino usando la temática de la analítica de datos pensada para estudiantes de pregrado en administración de empresas. ¿Por qué? Bueno, porque yo estaba a cargo de la docencia de un curso de analítica de business analytics o analítica de negocios o inteligencia de negocios, pero para chinos de pregrado a la altura de sexto, séptimo semestre, que en aquel entonces el CESA lo había manejado como un énfasis en la carrera de administración, siguiendo un poco el modelo educativo estadounidense, que tomas el major y luego haces un minor en alguna otra cosa como para complementar tu formación en 4 años. Pues, ¿qué les cuento? Que en el año 2022 trabajamos 2 colegas y yo, por eso los personajes Al, Nick y JC. De hecho, Al y Nick son el acrónimo de Álvaro y de Nicolás. JC es por mi nombre. Y la idea es que estos 3 personajes recrean la experiencia acumulada de ellos como docentes, como consultores, y al estilo de caricaturas tipo Beta y Bit, tropicalizamos al español el libro. ¿Qué ocurrió? Yo no pude, por razones familiares, concretar el libro. A mi esposa le sale la oportunidad de trabajo para estar en el Tecnológico de Monterrey en su estancia postdoctoral. Y yo le dije, pues mi amor, tú me acompañaste en mi estancia postdoctoral en Praga, pues ahora me toca acompañarte a ti. Yo renuncio al CESA, vámonos a México a comer chilaquiles. Entonces, por razones familiares, yo renuncio al CESA para irme con mi esposa. Por cierto, mi esposa y yo somos el tipo de pareja que funcionamos como bloque y si uno se va, el otro se va también para el otro lado. Entonces, nuestra lógica familiar me llevó a tratar de negociar en el CS, etcétera, pero no hubo, digamos, la oportunidad de que yo trabajara a distancia. Ya habíamos regresado completamente, ya no había restricciones por el COVID, ya había vacunas, etcétera, y digamos que hubo una interpretación muy rígida de que como somos un programa universitario validado para clases presenciales, pues toca dar clases presenciales. Entonces, pues por esa normativa legal no pudo continuarse el proyecto de Beta y Bit.
Comparto esto abiertamente con ustedes en parte a modo de confesión, porque creo que lo bonito está en mostrar que a veces los proyectos no ven luz, no por razones de competitividad, sino por razones estrictamente ajenas al proyecto. Pero lo cierto del caso es que estas dos experiencias previas me sirven para poder introducir una especie de solución. Podríamos explorar AI Comic Factory en Hugging Face, ahí tienen el enlace, y tratar de mirar cómo podríamos sacarle provecho a AI Comic Factory, dado que hay una herramienta que hace caricaturas. De hecho, la foto que están viendo allí la saqué directamente de AI Comic Factory en Hugging Face. Aquí en el chat les estoy compartiendo el enlace. A modo de curiosidad, si quieren, acérquense por allí y miren cómo funciona el AI Comic Factory. En la parte donde dice Story, usted debe escribir la historia, aunque de momento la interfaz pareciera estar en inglés. Creo que la escritura en español para el storytelling puede aguantar. No estoy muy seguro, es cuestión de probarlo. Pero bueno, la idea no es que hagamos un libro en esta clase o en esta charla, sino digamos que mi propósito es compartir con ustedes una idea. Y la idea es, ¿y qué tal si, inspirándonos en Beta y Bit y en Nick Ali JC, nos craneamos una narrativa, un storytelling, pero que utilice la data del Data ICFES, dado que la convocatoria del ICFES exige, desde el punto de vista técnico, analizar los datos que están disponibles en el Data ICFES. ¿Cómo lo ven? Chévere. Juan, una pregunta, ¿ese Data ICFES es de qué ventana de tiempo? De pronto lo has podido consultar. Sí, señor. Es desde 1996 hasta el 2024. Y ya en un ratito voy a mostrar un detalle, Miguel, sobre solamente los datos de 2024, para que vean un poco lo voluminoso que presenta el Data ICFES. Dame un segundito y les comparto pantalla. Mientras voy buscando acá, quería pues escuchar de parte de los colegas docentes y bueno, también, ¿por qué no?, de parte de nuestros compañeros administrativos, ¿cómo ven esta idea? Profesor, qué pena contigo, que no te entendí muy bien lo que esperas que hagamos con, con, con la base del ICFES y también con esta aplicación. Ok, ponle cuidado. Lo que he mencionado antes es que este libro que mostraba inicialmente, que fue traducido al español desde el inglés, muestra una forma pedagógica de aprender conceptos complejos, específicamente de aprendizaje automático o machine learning. Sobre la base de este libro había dicho cómo esto motivó la creación de un libro en español para enseñar conceptos de analítica de datos para los negocios utilizando Python. Y sobre la base de este libro, lo que traigo a la mesa como propuesta es qué tal si, o cómo te parece la idea de asomarnos a aicomicfactory.com, que es una aplicación abierta desde Hugging Face, para
pensar en un storytelling o una narrativa que responda a los propósitos del ICFES, de la convocatoria de investigación. Ya entiendo. Entonces ahí uno tendría que hacer como una historia acerca de los términos de referencia. No, señor, sino que los términos de referencia del Data ICFES nos obligan, mejor dicho, a tener que hacer uso de los datos del Data ICFES. Entonces, aquí no sé si están viendo mi Google Colab, creo que lo estoy Sí, compartiendo en señor. este momento. ¿Sí se ve? Sí, señor. Ok, ponle cuidado. Mira, yo aquí voy a clonar el repositorio en GitHub que yo construí para el día de hoy, donde tengo almacenados solamente los datos del Data ICFES correspondientes a primer y segundo semestre de 2024. Pongo a correr este código en Python. Ahí va corriendo. Van a observar que aquí aparece pronto un chulito verde. Toca tener un poquitín de paciencia mientras se clona el repositorio. Ahí apareció el chulito verde, no sé si lo ven aquí donde estoy moviendo mi cursor. Ahora en esta segunda celda voy a importar la librería Pandas de Python que me permite leer archivos separados por comas. Y voy a crear dos objetos o bases de datos. La primera se llama DF1, que me permite abrir la data del primer semestre del examen Saber 11. No sé si hace falta recordar acá a qué se refiere el Saber 11. ¿Todo el mundo tiene idea de qué se trata esta data? Yo creo que sí tenemos conocimiento general. Vale. Aquí estoy abriendo ambas bases de datos y ahora en esta celda estoy preguntando con Python cuánta cantidad de datos tiene solamente el año 2024. La data disponible en el Data ICFES es enorme y es maravilloso porque quienes quieran aprender a hacer Big Data, aquí ya tenemos un recurso maravilloso para aprender a hacer Big Data. De hecho, esto podría ser incluso material pedagógico en la maestría de ciencia de datos o en varias carreras donde se enseña a hacer Big Data. Y pónganle cuidado, la primera base de datos, que es el primer semestre, tiene 84,000 filas, pero el segundo semestre tiene más de 500,000 de datos. Si yo corro acá, pues ven que esa es la cantidad de datos. Y ahora aquí en esta celda, no sé si alcanzan a ver con esta función, alguien que tenga conocimiento de Python puede anticipar que lo que estoy haciendo es concatenar la primera base de datos que tiene 84,000 filas y debajo de ella le estoy poniendo la segunda base de datos para ensamblar todo eso en una única base de datos que voy a llamar datos 2024. Ahí lo hago. Y ahora, si yo quiero saber de qué tamaño es la base de datos de todo 2024, al correr esta celda tengo 676,508 filas. Y aquí, si yo le pido que me muestre los primeros registros de la base de datos, aquí tienen lo que se parece, digamos, como una especie de hoja en Excel. No sé, compañeros, si hasta este punto voy explicándolo bien, queda alguna duda, algún comentario o seguimos para adelante. Seguimos, está bien. Listo. Ahora yo acá en esta celda simplemente le estoy pidiendo a Python con esta instrucción, oiga, venga, cuénteme cuáles son las columnas de esa base de datos. Entonces, cuando yo corro esta celda, aquí tengo el detallado. La primera columna se llama periodo y por eso es que acá la primera columna es periodo. Dice 2024-1, esto lo que significa es el primer semestre de 2024. Luego es tu consecutivo
esto es una numeración para identificar al estudiante que tomó la prueba Saber 11 en el primer semestre del 2024. Aquí pues me indican si se trata de estudiante, el tipo de documento. Aquí entonces tenemos cédula de ciudadanía, pasaporte, TI, no me acuerdo qué representaba, tarjeta de identidad creo. Luego tenemos el área de la ubicación, si es urbano o es rural, si el colegio es bilingüe o no, si aparece la S, dice sí, si aparece NA, es que no se tiene información de ese colegio, y si aparece la N, quiere decir que el colegio no es bilingüe. Y pues podemos seguir así, columna por columna, pero aquí la vemos un poco mejor, ¿no? Hacia abajo. Bueno, aquí hay unas cosas que a mí me parecen como profesor una maravilla. ¿Por qué? Porque pónganle cuidado, miren acá estas variables que voy a resaltar en azul. A ver, queridos colegas, ¿qué notan de estas variables? ¿Qué les llama la atención como profesores, como profesionales? ¿Por qué el ICFES tiene el registro de si la madre o el padre tienen nivel educativo, cuál es el estrato de la vivienda del estudiante, cuántas personas habitan en el hogar, cuál es la situación económica, si tiene o no tiene automóvil, si tiene o no tiene computador, si tiene o no tiene consola de videojuego, si tiene acceso a internet, sí o no? ¿Por qué podría ser importante este tipo de cosas? Cuéntenme. Inicialmente para mirar si, para un diagnóstico inicial, cómo afectan condiciones socioeconómicas particularmente, ¿cierto? El desempeño educativo, el desempeño en estos exámenes de los estudiantes. Claro. Porque, por ejemplo, podríamos pensar que el rendimiento académico en la parte de ciencias naturales, en inglés, lectura crítica, matemáticas, ciencias sociales ciudadanas, ciencias naturales, etcétera, podría guardar alguna relación estadística con algunas de estas características socioeconómicas, ¿cierto? Así es. Entonces es como poder buscar una relación entre estas características y el desempeño del estudiante, ¿cierto? La facilidad, cómo puede hacer, si es más fácil para él adquirir los conocimientos, más difícil, etcétera, ¿no? Claro. Y además de Mónica, los otros colegas que pueden aportar, que nos comentan, cómo podría construirse un libro con caricaturas para construir una narrativa a partir de esta data, que además le sirva al ICFES. Miguel. Juan, pues yo el miércoles no pude estar, ofrezco disculpas, tenía clase. Ahorita me estoy intentando colocar un poco al día y estoy procesando la convocatoria del ICFES en Notebook LML para entenderlo un poco. De ahí de Sí, la convocatoria, ellos hacen, o lo que yo he entendido es que uno tiene que llegar e intentar mirar en la base de datos y cómo a partir de esa base de datos usted propone la construcción de un documento que tenga este enfoque territorial y o diferencial e interseccional, ¿cierto? Eso es más o menos lo que se sí, busca. sí, señor, así es. Ya, y ese enfoque territorial y diferencial asociado a las falencias que presenten los estudiantes a la hora de presentar el ICFES, que me imagino que es lo que está en esa base de datos. Sí, bueno, te cuento un poquito ahí, Miguel. Muchas gracias por hacer la intervención y la pregunta, porque mira que ahí, o sea, de fondo, ¿por qué el ICFES suelta 35 millones para un grupo de investigación para que le analice los datos? ¿Por qué una institución pública saca una convocatoria para dar 35 millones y que le analicen los datos? ¿Cuál será el propósito? Hacer Tienen una intervenciones a cantidad, nivel de, perdón, hacer intervenciones a nivel educativo, ¿no? Apoyar las decisiones o los cambios que que el Ministerio de Educación pueda generar o quiera generar para lograr una mejor, digamos, una mejor transferencia, ¿no? De conocimientos a los estudiantes o que los docentes se motiven más a trabajar. Perdón, Miguel.
Entonces yo creo que tienen tanta información sin procesar que no saben qué es lo que hay ahí. Entonces están buscando a alguien que se las procese, les muestre qué es lo que hay y a partir de lo que hay puedan plantear como opciones de mejora. Es lo que creería yo, porque cuando Juan dice 30 años y si en un semestre solo habían como 590.000 Medio registros, millón, pues más de medio, exactamente. en 30 Es, años me imagino que el número de datos es absurdo y yo no creo que ellos tengan a alguien especializado dentro de la institución que se tome el trabajo de empezar a procesarla. Entonces yo creo que tienen una cantidad de datos absurda, que saben que hay muchísima información oculta, que necesitan a alguien que coja y se los procese y les muestre como esas, de lo que se pueda aprender de ahí y encima de eso les dé como esa primera, ¿qué es? Como ese primer pasito a partir de esos datos. Es lo que creería yo en lo poco que he leído de la convocatoria. exactamente, Miguel, yo hago la misma lectura que tú. Mónica, lo que tú nos comentas, desde luego, desde el punto de vista de un educador, por ejemplo, mi esposa coincidiría contigo, ¿cierto? En esa apreciación de, bueno, miremos a ver cómo la parte socioeconómica afecta el rendimiento académico de los chinos, ¿sí? Pero más allá de la parte, digamos, pedagógica, educativa, docente, lo que dice Miguel es digamos, el argumento económico que está por detrás de esta convocatoria. Ah, eso sí es Dicho, diferente, sí, yo lo vi para a qué estaba enfocada, ¿no? Por ejemplo, para claro, mí, el tener tanta data significa que yo debo evaluar, identificar unos indicadores que son generatrices y que voy a llevar hasta el final y luego voy a ir claro, alimentando para mirar cómo se ha ido comportando y cuál es el efecto. Pero sí, sí. claro, claro, claro. O sea, lo que nos comentaba Miguel, Mónica, tiene más que ver con una cosa muy sencilla. Aquí el ICFES está diciendo en 3 platos: marica, no tengo gente técnica que sepa Big Data para que me analice la data. Vamos a lanzar esta convocatoria para ver si nos llega alguien que sabe hacer Big Data y nos presenta evidencia empírica de nuestra propia data de cómo va el asunto de la educación. Además, voy a compartirles acá algo que yo encuentro como muy interesante. Regresé a mis láminas, no sé si se ve en la pantalla mis láminas. Sí, Sí, señor. Listo, pónganle cuidado. Miren, Miguel, aquí en la convocatoria ICFES, explícitamente, ya no recuerdo en qué página, pero yo se los resumí aquí en esta lámina. Los departamentos que están en rojo son los departamentos donde hay enfoque territorial. Entonces ponle, mira, vi todo lo que son los llanos orientales que hacen frontera con mi país, Venezuela. Eh, Creo que está Amazonas, Chocó, mejor dicho, casi toda Colombia, porque los territorios que están en verde, que son Antioquia, Bolívar, Cundinamarca, eh, perdónenme que yo estoy haciendo mi esfuerzo como venezolano de recordar de vista los departamentos de Colombia y se me escapan en este momento la geografía colombiana algunos nombres. Pero nosotros podríamos construir una narrativa de una historieta con el propósito de dar, como dice Mónica, insights o hallazgos que le ayude al ICFES a mirar en términos de políticas educativas cómo están los chinos, porque esto nos permite, es una herramienta diagnóstica educativa que nos ayuda a ver cómo vamos. Y los datos efectivamente son enormemente grandes, desde el año 96 hasta el año 2024. Entonces aquí hay una cosa bien interesante. Yo voy a aprovechar, yo de pronto infiero que Miguel y Mónica son profesionales en educación o están vinculados con la parte educativa, pero yo quisiera escuchar de pronto No, ¿no? pues trabajamos Eh, en la escuela, claro. claro, o sea, uno como profesor siempre está vinculado con la parte educativa, pero yo quisiera escuchar de pronto a alguien, no sé si tenemos a alguien en matemáticas, o a alguien en computación, o a alguien en pavimentos, o a alguien en geotecnia. Si miramos los datos del ICFES,
ahí tenemos datos de ciencia, el rendimiento en ciencias. Mis queridos profesores de las ciencias duras, de las ingenierías duras, ¿qué se han encontrado ustedes con sus chinos cuando van a sus clases? ¿Vienen con fortalezas en ciencia, en matemáticas, o ustedes tienen que reforzarle cosas que debieron haber aprendido los chinos al finalizar 11? ¿Cuál es la realidad que usted se encuentra como maestro aquí en la Escuela de Ingeniería? No hay ninguna realidad. Nadie quiere intervenir. Bueno, sigamos para adelante. Ahora, en este contexto yo creo que es importante entender por qué algunas fuentes de financiamiento son importantes o más valiosas que otras. Miren, cuando uno habla de países desarrollados, yo quiero rápidamente que algunos de ustedes por favor intervengan, no se queden encallados. Estamos hablando de Colombia. Ustedes como colombianos o bueno, como extranjeros que están aquí en Colombia, cuando usted piensa en un país desarrollado, ¿qué país le viene a la cabeza? Alemania. Suecia. Alemania, Suecia, ¿qué más? Dinamarca, Finlandia. Dinamarca, Finlandia, Estados Unidos. Estados Unidos. Muy bien. Estados Unidos. Muy bien. Ajá. Sí, señor. ¿Qué otro país? Casi siempre. ¿Quiénes son los países que salen mejor evaluados en las pruebas PISA? Finlandia, Singapur. Finlandia, Singapur, los países Japón. nórdicos, sí. Los países nórdicos casi siempre salen mejor evaluados en la prueba PISA. Japón también sale bien, aunque han perdido terreno. Singapur también sale bien. Ahora les pregunto una cosa, compañeros. ¿Por qué es importante que el ICFES esté buscando ayuda en gente que sepa hacer Big Data? ¿Porque son generosos y quieren botar la plata? ¿O porque de verdad hay una agenda de entender cómo mejoramos a Colombia educativamente? Yo les voy a ser honesto, una de las razones por las cuales yo he tenido, digamos, una suerte de guayabo emocional con la educación a raíz de ChatGPT es que los estudiantes no leen. Y es frustrante. Es frustrante tener que lidiar con estudiantes que no leen. No sé si les pasa o les ha pasado. Pero ese problema viene antes de ChatGPT, es decir, no solo los estudiantes, a nivel profesional, uno se da cuenta que muchos errores en proyectos precisamente es porque la gente no lee. Esa es una posición antes, que ahorita se ha incentivado, intensificado tal vez, pero eso es un problema de antes. Por eso es que el ICFES tiene datos desde 1996. Entonces, aquí hay una oportunidad enorme de oro para que como colombianos o como extranjeros que estamos trabajando en Colombia, oiga, le metemos la ficha y veamos qué es lo que está pasando. Ya la data la tenemos. Ayudemos al ICFES en este sentido para entender dónde está fallando. Por eso es que hay datos socioeconómicos. Porque si vemos que año tras año, sistemáticamente, los chinos que salen peor académicamente son los que no tienen acceso a Internet, por ejemplo, ahí sale de antemano una política pública que diga, oiga, métale Internet en el Chocó, métale Internet en el Pacífico, métale Internet en Amazonas, en Leticia, etcétera. ¿Sí me explico? O sea, hay una voluntad política evidente, y cuando digo voluntad política no me refiero a Gustavo Petro ni nada, ¿no? O sea, ni uribistas contra petristas, ni nada por el estilo. Me refiero a que
el país tiene la institucionalidad que busca entender con datos empíricos por qué vamos a crecer. Entonces yo quiero aquí compartirles una página que me parece importante. Estás en silencio, Juan. Perdón, qué pena con ustedes, se me colgó me escupió el Teams. Ya creo que me escuchan, ¿me ven? Sí, señor. Ok, una disculpa. Entonces, decía antes de que me sacara el Teams que yo quería compartirles aquí en este momento una reflexión. Y es la siguiente, cuando uno piensa en países desarrollados, a uno se le viene a la mente los países nórdicos, los países desarrollados, Japón, Estados Unidos, Alemania. Pero ¿qué tienen esos países? Que su nivel educación, su educación es de altísima calidad, pero desde abajo, desde el kinder, desde que el chino es chiquitico y va a jardín. No como en los países poco desarrollados donde tenemos un modelo educativo remedial, que el chino se gradúa de 11, llega como primíparo a la universidad y en la universidad uno como profesor le va compensando todo lo que el bachillerato no le dio y debió haberle dado. Entonces, en este orden de ideas, ¿por qué algunas fuentes de financiamiento son más valiosas? Es que no se trata del dinero, se trata de entender el propósito del por qué. Aquí esta convocatoria es un grito de ayuda de la gente del ICFES que no sabe hacer Big Data y que además con esa cantidad masiva de datos, si lo distribuye entre varios grupos de investigación, póngale usted que si salen 10 propuestas de acá de la Escuela de Ingeniería, multiplique 35 por 10, son 350 millones de pesos. Yo creo que eso es un poco la idea, ¿no? Pero más allá de eso, hay que entender que el desarrollo también tiene una vinculación cultural. No sé si logran ver mi pantalla, estoy proyectando, creo yo, la lámina que dice, porque son culturalmente más afines con nuestras dimensiones sociales. ¿Se ve la lámina? Sí. Sí, señor. Ok, yo quiero por favor que hagan el siguiente, miren el ejercicio que voy a hacer. He llegado a esta página que se llama The Culture Factor. Y aquí estamos comparando países en 6 dimensiones que son las que, déjenme quitar este bot que me está molestando. Power distance, o sea, distancia con figuras de autoridad o de poder, individualismo, motivación hacia el logro y el éxito, evasión hacia la incertidumbre, orientación hacia el largo plazo e indulgencia. Aquí en esta página que voy a compartirles de inmediato en el chat, usted mismo puede mirar y jugar con el país que usted quiera. Aquí, digamos, la creatividad la pone usted. Yo hice el siguiente ejercicio. Yo metí a Colombia, metí a China, a Estados Unidos y a México. En naranja tenemos a los chinos de la China, en gris tenemos a Colombia, en azul tenemos a México y en un naranja un poco más pálido tenemos a Estados Unidos. Ahí vemos el perfil en estas 6 dimensiones. Y si queremos entender cada una de estas dimensiones, póngale cuidado, vamos a entrar aquí a Colombia. Veamos cómo es psicológicamente hablando el colombiano. Con un puntaje de 67, Colombia en esta escala muestra que es una sociedad que cree que las desigualdades entre la gente es simplemente un hecho de la vida. Es decir, para el colombiano promedio, la desigualdad es tan real como el agua. No es ningún problema. O sea, que hay, digamos, como cierta
comprensión de que el poder, las figuras de autoridad existen y de allí se pueden tomar decisiones. Esta desigualdad es aceptada en todas las capas de la sociedad, así que un líder que unifique estas capas va a concentrar muchísimo poder comparado con un equipo de trabajo y en su lugar tendría un mayor poder con la unión de sus miembros. Un fenómeno similar se puede observar entre los líderes de negocios y entre las posiciones más altas en el gobierno. Veamos cómo está Colombia en la dimensión de individualismo. Tenemos 29 y según esta herramienta, Colombia resalta entre los países más colectivistas. ¿Qué significa colectivista? Que efectivamente estamos pensados por cooperar, como colaborar. De hecho, les digo, a mí me sorprendió cuando yo llegué a 2015 a Bogotá, algo que es una frase muy cotidiana. Su merced me colabora, su merced me coopera. Esa disposición mental se nota a diario. Y ciertamente, yo que ahorita vivo en México, ya vamos a ver cómo está México en estas dimensiones. Al menos en Monterrey, la gente es tremendamente individualista. La concepción colectivista de que nos vaya bien a todos, nada que ver. Y eso es culturalmente una piedra de tranca. De modo pues que aquí tenemos, digamos, un perfil psicológico breve de cómo somos estos 4 países. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros, y bueno, puse Estados Unidos y China por el tema de las tarifas, ¿no? Que Donald Trump está cortando tarifas con todo el planeta. Pero póngale cuidado, en motivación al logro y al éxito, Colombia, China y Estados Unidos están muy prácticamente igual. Los mexicanos ganan un poquitico, ¿no? Ahora miren, en evasión de la incertidumbre, China tiene 30, es decir, no le tiene mucho miedo a la incertidumbre y ello explica quizá por qué Xi Jinping le vale huevo que Donald Trump le aumente las tarifas a 500%. China está cómoda. China no necesita a Estados Unidos. Pero es la misma posición geopolítica la de nosotros. No. Ahora, miren cómo está Colombia en materia de evitar la incertidumbre. Está muy disparada. Claro, China y Estados Unidos son unas potencias económicas. Pero miren a Colombia y a México, puntuamos casi igual. La percepción de incertidumbre tiene que ver con cuánto billete tenemos en el bolsillo. Si no tenemos dinero, si no tenemos empleo, somos bastante sensibles a lo que va a pasar mañana. Si no tengo cómo comer el almuercito de mañana, soy bastante sensible a lo que nos va a pasar mañana. Pero si tengo mis reservas financieras, económicas y tengo prosperidad, me relajo un poco psicológicamente. Lo que queremos lograr aquí en la Escuela de Ingeniería es que efectivamente vayamos adoptando esa sensación de logro. No porque efectivamente vayamos a ganar millones de millones de millones, sino porque entendamos estas dimensiones que están acá. Desde el punto de vista práctico, esas diferencias tienen que ver con lo siguiente. Culturalmente, yo lo he mencionado antes, Latinoamérica, que es este sector que va desde México hasta la Patagonia, no es culturalmente una región dada a la innovación. Solo para 2013, Latinoamérica tenía una participación del 2,5%, el sector azulito de este gráfico de torta. En el 2023, ese porcentaje bajó al 1,6%. ¿Pero por qué? En parte porque los chinos decidieron de manera agresiva meterle la ficha a la ciencia, la innovación y la tecnología. Para nadie es un secreto que DeepSeek ahora le dio sopa, seco y jugo a ChatGPT, aunque ChatGPT OpenAI sigue siendo la firma de inteligencia artificial de mayor avanzada en el planeta. Les puedo asegurar que en muy poco tiempo vamos a tener que entender un poquitico el chino mandarín, porque los chinos van a ser los dueños del planeta, no los gringos. Van a superar a los gringos.
Y geopolíticamente hablando, esto tiene repercusiones para la docencia. Quizá tenemos que empezar a ser más sensibles a la información en chino. No porque querramos, sino porque económicamente conviene entender qué están haciendo en China tecnológicamente hablando. Y esto le pega al grupo de hidráulica, de geotecnia, de materiales, de simulaciones, de empresas de base tecnológica, a todos los grupos de investigación, incluyendo las matemáticas, a GMAT en matemáticas y BIOME de bioingeniería. Pero pónganle cuidado, Cosi y Giordani en el 2011 hablaron de un índice de evitación de la incertidumbre, el UAI, que está pintado en el eje Y que ven en esta gráfica en la parte izquierda. Y en el eje X, en el eje horizontal, tenemos el porcentaje de gasto como porcentaje del Producto Interno Bruto entre el año 95 y el año 2004. Claro, en aquella época, en ese periodo de tiempo, Colombia no hacía parte de los grupos de países que formaban la OCDE. Sería interesante actualizar un poco la data para ver cómo Colombia está en términos de evasión a la incertidumbre con relación a la cantidad de plata que desde el Sistema General de Regalías se otorga para desarrollar a nuestro país. Pero en cualquier caso, lo que vemos, vea que la pendiente es negativa. Eso indica que cuanto más gasta un país en ciencia y tecnología, para nosotros los investigadores hay mayor confianza de que podemos meternos en proyectos de investigación y desarrollo y no tener que lidiar con asuntos politiqueros o voluntades políticas que entorpezcan el desarrollo de base tecnológica. Esto es importante porque pues finalmente uno se pregunta cuáles son los requisitos organizativos para poder echar para adelante la innovación. Y aquí yo creo que lo he resumido en estos 5 puntos. Lo primero es un término técnico llamado sistema de memoria transactiva. En inglés se traduciría algo así como Transactive Memory System. Esto lo están aplicando los chinos. La memoria transactiva es la capacidad de trabajar en equipo a través de 3 aspectos concretos: credibilidad, especialización y coordinación. Si no confiamos en que mi compañero de trabajo es experto en Big Data, yo no le voy a soltar los datos para que me haga el análisis. Pero para que yo le pueda soltar los datos y viendo que el tipo sabe, es un especialista y tengo credibilidad en su palabra, en su capacidad, nos falta, por otro lado, coordinarnos, ponernos de acuerdo cómo vamos a trabajar. No logramos ser competitivos si no logramos desarrollar como equipo lo que se llama sistema de memoria transactiva. ¿Cuál es la variable crítica allí? El tiempo. Usted no confía de buenas a primeras en alguien que llega. Usted necesita tiempo para ver cómo se desempeña esa persona y lo evalúa, que no le hable carreta, que de verdad vea que el tipo o la vieja está hablando con propiedad. Con el paso del tiempo eso se logra. Pero el segundo aspecto es los fundamentos en complejidad económica. Ahí tenemos un recurso que voy a trabajar el viernes, que nos habla de las oportunidades de ganancia competitiva si analizamos nuevamente los datos disponibles en el Observatorio de Complejidad Económica. Esto nos va a ayudar a tomar en serio la información que tenemos en el Group Lab y en el CBLAC. Yo ya me di la tarea y lo mostré en la última oportunidad, como con los Group LAC y la información que está al interior del Group LAC, podemos armar un grafo de conocimiento con Python y ChatGPT y NotebookLM haciendo prompt engineering específicamente dirigido para entender dónde están nuestras experticias en los 16 grupos de investigación. Y esto nos va a llevar efectivamente a un estadio al cual yo espero llegar con ustedes pronto, en entender la importancia fundamental de saber recolectar, saber extraer, saber transformar y saber cargar datos. En Big Data, lo primero que uno le enseña a un estudiante es el llamado ETL, Extraction, Transformation and Loading. Los datos hay que extraerlos, hay que transformarlos para
cargarlos a una aplicación de inteligencia artificial. Si nosotros aquí en la escuela no desarrollamos la inteligencia artificial, júrelo que no va a venir un chino de la China ni un japonés, aunque tengamos escuela de verano y vengan profesores internacionales, a que nos den la papa pelada en la boca para que uno coma y mastique como si uno fuese un niño. Nos toca, nos convoca, tenemos que hacerlo. Tenemos que trabajar con datos. No hay inteligencia artificial si no hay data. Ya tenemos algoritmos, ya tenemos herramientas concretas y lo que nos falta es empezar a tratar bien la data empíricamente. De modo pues que aquí hay una agenda de investigación entre líneas. Todos tenemos que capacitarnos en datos, ciencia de datos, minería de datos, big data, todos, incluyéndome, porque yo no me las sé todas, ni me faltaba. Y esto implica tener que familiarizarnos con Python, con R, con Neo4j y con N8N. Yo no voy a dejar por fuera estas cosas, las vamos a ir abordando poco a poco. Pero para el que sea muy ansioso, le invito a que haga su investigación propia, averiguando qué es eso de N8N y Neo4j. La variable crítica ahí, ¿cuál es? Aprender haciendo. No hay manera, y menos ahora con la inteligencia artificial tan agresiva, no hay manera de aprender y echar para adelante que haciendo. Tenemos que aprender a embarrarla. Tenemos que aprender a, diciéndolo en criollo, cagarla. ¿Listo? Pero basta entender que también tenemos recursos y aquí voy a hacer una reflexión final. Ahí tenemos cómo se está usando la inteligencia artificial en el 2024, en el 2025, no porque lo diga yo, sino porque esto es un artículo de Harvard Business Review, que es una revista profesional muy consultada por los CEO y la alta directiva de muchas empresas a nivel internacional. De hecho, hay muchas escuelas de negocio que como recurso educativo obligan a sus estudiantes a ser asiduos lectores de Harvard Business Review. ¿Qué les llama la atención de ese gráfico? ¿Lo devolviste de cuál gráfico? ¿El anterior? Pues Ay, perdón. Sí, se me fue la... Aquí estoy. estábamos analizándolo. Sí. Pues hay un cambio duro en Personal and Professional Support, ¿no? Del 24 al 25. Ajá. Y en Learning and Education, pues también suben. Son como los dos que suben y los otros que son Content Creation y Technical Assistant baja. Pero bueno, la muestra es pequeña, ¿no? Es de un año al otro todavía. Sí. Digamos que si uno lo ve como serie temporal, la comparación de 2 añitos es poquita, pero hay que tomar en cuenta también que ChatGPT salió en diciembre, entonces realmente habría datos desde 2023 hasta la fecha. O sea, no hay suficientes datos como para hacer, digamos, un análisis tipo econométrico. Pero yo acá les quiero compartir de dónde saqué ese gráfico. Se los estoy colocando en PDF. Igual de todas maneras en la lámina tienen el enlace que también se los voy a compartir. Si usted mira ese reporte, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. La gente está usando ChatGPT para apoyo personal y apoyo profesional. Yo soy de los que coge el ChatGPT y le digo, mira, tengo este berraco problema en Python, quiero correr un análisis de redes
temporales de grafos exponenciales aleatorios y tengo la data de esta manera, no me sale el modelo, ¿cómo le hago? Y voy, y le doy. ChatGPT se convirtió en mi profesor. Ya las horas de lectura interminables se me agotaron. Mis horas de lectura están en la pantalla de la computadora a punta de ChatGPT, pero las preguntas son altamente dirigidas. Entonces, lo primero que yo creo que es importante, digamos, traer aquí a colación, y con esto cierro un poco la idea de la charla de hoy, es que es natural, o mejor dicho, debería ser natural la actitud de todos nosotros de humildad, de entender que pues no hay nada de malo en ChatGPTear, y que si vamos a ChatGPTear lo hagamos a conciencia con el propósito de ser mejores profesionales. De actualizarnos, de equiparnos con nuevos recursos tecnológicos. Mucho de lo que ustedes han visto acá ha sido de mi curiosidad hacia ChatGPT y traerles códigos en Python, códigos en R, en Neo4j, que les muestren a ustedes un camino. Yo no tengo completa certeza de lo que va a pasar en el futuro, pero sí tengo completa certeza de lo que yo voy a hacer en mi presente, ahora que tengo estos recursos y hacia dónde quiero llegar. Lo que yo veo que es bastante fascinante es que esto nos debe llevar a un sacudón, digamos, o a una postura en la que veamos que en el futuro todo el mundo puede convertirse en un investigador. Nos comoditizaron de alguna manera. Y la investigación de impacto no es el que publiques un paper en Nature o en Science con más de 5,000 citas. Ese no es la clase de investigación de impacto que se espera. La clase de investigación de impacto que se espera es que si tenemos aquí a Ubaté relativamente cerca, que es una región próspera en el sector lechero, pues que le metamos la ficha con todos los conocimientos de ciencia y de ciencia de datos para tecnificar la producción agrícola en leche, por ejemplo. Esas cosas se vienen haciendo. Y ahí el libro que inspira un poco todo este movimiento de impactemos a la sociedad a través de la ciencia y la tecnología es el Estado emprendedor que les comentaba del libro de lo que pasó con Israel. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar Israel, se dará cuenta que no hay ninguna diferencia con La Guajira, eso es desierto y caluroso. Pues aquí la idea es ver cómo un desierto, como una gente en un terreno árido, con muchísimo calor, llegó a convertirse en un país que gasta el 5% de su Producto Interno Bruto solo en innovación. Si los judíos lo hicieron, ¿qué nos impide a nosotros hacerlo? Y aquí hay un tema del huevo o la gallina, porque efectivamente nadie quiere trabajar en un proyecto científico o tecnológico donde la politiquería es la que decide, pero la politiquería no quiere hacer política en un país donde no hay plata, porque no pueden robar. Entonces hay un punto de cómo le hacemos, ¿sí? Yo creo profundamente que la ciencia y la tecnología le puede cambiar la vida no a una persona, sino a todo un planeta. Pero depende que seamos realmente muy juiciosos aprendiendo nosotros mismos y compartiendo de forma generosa con los demás el conocimiento que ayuda a que efectivamente hagamos un impacto. Entonces yo veo aquí varios potenciales para la Escuela de Ingeniería y pues les digo muy abiertamente, si me dicen qué fortaleza tendría una universidad como el CESA, que es un colegio muy pupi, tienen un problema y es que es un colegio unidisciplinar, es solo administración. Aquí tenemos mucho de ingeniería, mucho de ciencia. Y esa es una fortaleza institucional que debemos aprovechar, que debemos explotar. No más que tenemos que sacarle más tiempo para este tipo de reuniones y este tipo de capacitaciones. Entonces, pues, dejando aquí un poco de lado la parte inspirativa, ahí les comparto las referencias bibliográficas de esta presentación y quisiera pues muy brevemente sondear opiniones y volver a recalcar, necesito tener
por parte de ustedes el feedback de la tarea que les pedí unas semanas atrás. No puedo hacer una lectura correcta si no participan. Hay personas que ya lo han participado. Mi agradecimiento con sus participaciones, pero por favor cuéntenme qué nos falta hacer en la escuela de ingeniería, en qué debemos fortalecernos, qué debemos cambiar, qué no debemos cambiar y cómo logramos hacer para que efectivamente tengamos una universidad que se convierta en un potencial centro de innovación. Pues Juan Carlos, tal vez lo habíamos de discutido un poco la vez pasada. ¿Es para responder ahorita o No, es terminó? para que lo elaboren por correo electrónico, me Listo, lo listo. hagan llegar y podamos, o sea, me provean a mí de insumos desde su perspectiva para que yo pueda moler todo esto con técnicas de minería de texto y inteligencia artificial, no subiéndolo a la nube, sino con mis propios códigos en R y en Python, corriéndolo en mi computadora en local. Esa es un poco la idea, ¿listo? Ok. Bueno, cierro finalmente acá con con este recurso. Esta es la página web del Harvard Business Review. De aquí fue donde saqué el gráfico que les mostré. Harvard Business Review tiene una particularidad y es que él te deja leer el artículo solamente una vez. ¿Cómo yo le salgo el paso a leer Harvard Business Review de manera gratuita, de forma indefinida? Póngame cuidado, yo le instalé un VPN llamado Urban VPN a mi navegador y ahora me voy a conectar, digamos, con una conexión, una dirección IP alemana. Listo, ahí empecé a conectarme con una VPN alemana y si yo le doy, fíjense que acá, si yo bajo, no puedo leer el artículo. Si yo refresco la página, ahora que estoy conectado en Internet, pues tampoco la leo. A ver, déjenme un segundo. Voy a abrir un incógnito y con la misma dirección URL, pero teniendo... Ahí está. Si se fijan que ahora lo tengo completamente visible. Ay, sí, profe, pero no es tan honesto. ¿Y tú crees que es honesto que OpenAI entrene a sus máquinas sin pagarle plata a quienes publicamos papers y tenemos que pagar por los papers que nosotros escribimos? Sí, pero también estoy de acuerdo que parte de nuestra filosofía institucional es como las buenas prácticas y la transparencia, ¿no? Entonces, eso opino igual, no me parece como tan honesto. Es válido, de acuerdo, pero aquí hay que tener un punto de vista crítico. Si usted, por el criterio de la ética, se va a privar de acceder a la información, ¿quién realmente sale perjudicado? No, pero es que se pueden utilizar convenios, hay muchas formas Sí. que el país tiene, las bases de datos, las universidades tenemos, que nos dan métricas y creo que es una forma adecuada de hacer las cosas. Pero es mi opinión personal, o sea, por acceder a información, prefiero hacerlo con las herramientas que tenemos, que son muchísimas y muy valiosas. Colombia y la escuela tienen cosas muy interesantes que creo que las podemos aprovechar. De acuerdo. En la biblioteca, por ejemplo, tenemos acceso a Scopus y también tenemos acceso a otras bases de datos. Les confieso que yo no he podido echarle mano a estos recursos, pero coincido contigo, Erika, sería cuestión de mirar si logramos nuevos acuerdos para tener acceso a Harvard Business Review de forma suscrita, ¿sí?
Sí, señor, correcto. Listo, bueno, pues con esto cierro la reflexión, digamos, la charla hoy. Y bueno, de hecho estoy dando hoy la charla desde aquí mismo de la Escuela de Ingeniería. Voy a estar en Bogotá hasta el 12 de mayo. Tengo pensado venir acá el viernes o el miércoles de la semana que viene para hacer también la charla en vivo. Entonces, si les parece, podríamos organizarnos para encontrarnos en un salón y pues que me vean. Hoy me llevé una sorpresa porque me vio la doctora Miriam, me vio el doctor Osvaldo y el doctor Diego. Y me dijeron, uy, pero usted se ve diferente a como se logra ver en la pantalla. Yo les decía, estoy un poco más gordo en presencial, en carne y hueso. Pero quería hacerles la invitación para ver si les parece que nos veamos en vivo en un salón en la próxima sesión, si les parece. ¿Listo? Perfecto. Sí, sí, chévere. Listo, pues muchísimas gracias y feliz fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Igualmente que esté. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós.